Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un lunes de voz a voz. Yo soy Stephanie y hoy quiero compartir con ustedes un capítulo muy pequeño de un libro llamado Antes que anochezca. Este libro es una autobiografía del escritor cubano Reinaldo Arenas, quien nace en 1943 y fallece en 1990. El capítulo se llama La noche, mi abuela. Espero que les guste mucho y nos vemos el próximo lunes. La noche, mi abuela. Pero tal vez más impresionante y misteriosa que la neblina era la noche. Quien no haya vivido las noches en el campo es muy difícil que pueda tener una idea completa del esplendor del mundo y sobre todo de su misterio. La noche no solamente era un espacio infinito que se desarrollaba en lo alto, la noche en el campo donde yo me crié, ese campo ya desaparecido y que solo queda en estas memorias, era también un espacio sonoro, una descomunal y mágica orquesta que retumbaba por todos los sitios con una gama de infinitos tintineos. Y el cielo no era un resplandor fijo, sino un incesante fulgor de matices cambiantes, rayas luminosas, estrellas que estallaban y desaparecían después de haber existido por millones de años, solo para que nosotros quedáramos extasiados unos segundos. Mi abuela podía encontrar a cualquier hora de la noche las estrellas más notables y hasta las menos conocidas. Ella, por puro instinto, por los años que llevaba escrutando el cielo, podía señalar rápidamente la posición de aquellas estrellas y sabía nombrarlas familiarmente con nombres que, seguramente, no eran los que manejaban los astrónomos. Eran, por ejemplo, la Cruz de Mayo, el Arado, las 7 cabrillas. Allí estaban en aquella inmensa noche, brillando para mi abuela, que me las señalaba y no solamente las enumeraba, sino que de acuerdo con su posición y brillo podía presidir el estado del tiempo presente y futuro, si llovería o no al día siguiente, si sería buena o mala la cosecha dentro de 2 o 3 meses, si caería alguna granizada, si vendrían o no los terribles ciclones. Mi abuela intentaba conjurar los ciclones con cruces de ceniza. Cuando el mal tiempo era ya inminente, ella salía con un cubo lleno de ceniza que había cogido del fogón y empezaba a dispersarla por las 4 esquinas de la casa. Lanzaban puñados de ceniza al aire, hacía cruces en el corredor y cerca de los horcones principales de la casa. Así trataba de conjurar las potencias de la naturaleza. ¿Cuál fue mi influencia literaria que tuve yo en mi infancia? Ningún libro, ninguna enseñanza, si se exceptúan las tertulias llamadas El beso a la patria. Desde el punto de vista de la escritura, apenas hubo influencia literaria en mi infancia, pero desde el punto de vista mágico, desde el punto de vista del misterio, que es imprescindible para toda formación, mi infancia fue el momento más literario de toda mi vida. Y eso se lo debo en gran medida a ese personaje mítico que fue mi abuela, quien interrumpía sus labores domésticas y tiraba el mazo de leña en el monte para ponerse a conversar con Dios. Mi abuela conocía las propiedades de casi todas las hierbas y preparaba cocimientos y brebajes para todo tipo de enfermedades. Con un diente de ajo sobaba el empacho de la barriga, dando masajes no en la barriga, sino en una pierna. Gracias a un sistema que ella llamaba las cabañuelas, que consistía en 12 misteriosos montones de sal que destapaba el 1 de enero, ella predecía las épocas de lluvia y de seca del año por venir. La noche entraba en los dominios de mi abuela. Ella reinaba la noche. Comprendía que por la noche una reunión familiar tenía una trascendencia que no podía explicarse de inmediato, por lo que convidaba a toda la familia con cualquier pretexto, un dulce, un café, una oración. Así, bajo el círculo de luz del candil, oficiaba mi abuela. Más allá se extendía la infinita noche del campo, pero ella había instalado un cuartel contra las tinieblas y no parecía estar dispuesta a rendirse fácilmente. Mi abuela me hacía historias de aparecidos, de hombres que caminaban con la cabeza bajo el brazo, de tesoros custodiados por muertos que incesantemente rondaban el sitio donde estaban escondidos. Ella, desde luego, creía en las brujas. Si bien nunca se consideró parte de su familia, las brujas llegaban llorando o maldiciendo por las noches y se posaban en el techo de la casa. Algo pedían y había que darles.
Algún conjuro conocía a mi abuela para evitar que las brujas le hiciesen demasiado daño. Mi abuela sabía que el monte era un sitio sagrado, lleno de criaturas y animales misteriosos que no solo eran aquellos que se utilizaban para el trabajo o para comer. Había algo más allá de lo que a simple vista veían nuestros ojos. Cada planta, cada árbol podía exhalar un misterio que ella conocía. Cuando salía a caminar también interrogaba a los árboles. A veces, en momentos de ira, los abofeteaba. Yo recuerdo a mi abuela bajo una tormenta dándole bofetadas a una palmera. Que le había hecho aquel árbol alguna traición, algún olvido, y ella se vengaba dándole bofetadas. Mi abuela también conocía canciones tal vez ancestrales. Ella me sentaba en sus piernas y me las cantaba. No recuerdo tanta ternura por parte de mi madre. Mi abuela podía darse el lujo de ser tierna, tal vez porque yo no era para ella la imagen de alguna frustración ni el recuerdo de un fracaso. Ella podía entregarme un cariño sin resentimiento ni vergüenza. Para mi madre, yo era el producto de un amor frustrado. Para mi abuela, yo era un niño más al cual había que entretener con una aventura, con un cuento o con una canción, como ella había entretenido a sus hijos. Mi abuela indiscutiblemente era sabia. Tenía la sabiduría de una campesina que ha parido 14 hijos, de los cuales ninguno se había muerto. Había soportado los golpes y las groserías de un marido borracho e infiel. Se había levantado durante más de 50 años para preparar el desayuno y luego trabajar todo el día, mudando los animales de sitio para que el sol no los asfixiase y para que no se murieran de hambre, cargando leña para preparar la comida, sacando viandas debajo de la tierra. Era sabia mi abuela, por eso conocía la noche y no me hacía muchas preguntas. Sabía que nadie es perfecto. Seguramente alguna vez me vio trasteándole el trasero a alguna puerca y hasta la misma perra Diana, perra hurañísima a la que nunca pude hacerle nada, pero nunca mi abuela me recriminó. Sabía que eso en el campo era normal, quizás sus hijos y hasta su propio marido lo habían hecho. Mi abuela era analfabeta, sin embargo, obligó a todos sus hijos a que fueran a la escuela, y cuando no querían ir, ella arrancaba una rama de cualquier árbol espinoso y a fuetazos los llevaba a la escuela. Todos sus hijos sabían leer y escribir. Fue mi madre quien realmente me enseñó a escribir. Debajo del quinqué, ella escribía largas oraciones con letra muy suave y yo las repasaba con letras más fuertes. El mundo de mi abuela era mucho más complejo que el de mi abuelo. Mi abuelo decía ser ateo y al parecer no creía en nada. Por lo tanto, no tenía grandes obsesiones metafísicas. Mi abuela creía en Dios y a la vez se veía estafada por ese Dios. Lo asediaba con preguntas y súplicas. Su mundo era el desasosiego y la impotencia. Y todo eso coincidía en una mujer analfabeta que interpretaba las estrellas mientras tenía a la vez que escarbar la tierra todos los días para encontrar algo de comer. La cocina y el fogón eran también el centro de su vida, y todos al levantarnos desayunábamos junto al calor de aquella leña encendida por ella.